Hola, bueno, nos estamos sacando al final. ¿Sí? Yo soy el doctor Juan Isobertín, trabajo directamente con Biobárica como enlace médico, además soy especialista en salud pública y gerencia sanitaria. Quiero hablarles un poco de un breve acercamiento a la medicina del deporte. Me interesa mucho que incorporen desde este punto de vista que no solamente las aplicaciones que tiene la terapia de oxigenación hiperbárica es para atletas o deportistas, sino para cualquiera que haga actividad física y pueda tener alguna lesión o quiera incorporar la actividad física en su vida. La terapia de oxigenación hiperbárica puede funcionar como una buena alternativa, ¿sí? Bien, esto es un breve repaso. Sabemos entonces que lo que vamos a generar es una hiperoxia a través del aumento de la concentración de oxígeno a 100%, o por lo menos algo, una concentración probablemente alta, de 98, 99, 100%, y aumento de la presión atmosférica por encima de la normal, de la ambiental. En nuestro caso, con las cámaras Revitaler, usamos 1.45 atmósferas. ¿Cómo funciona esta hiperoxia en la medicina del deporte, la traumatología o las lesiones musculares o entrenamiento? Funciona de la siguiente manera. Vamos a hablar, para ser mucho más didáctico y mucho más fácil de comprender, en dos componentes importantes. Primero, el entrenamiento o el performance del deportista o del atleta o cualquier persona que tenga actividad física, y por otro lado, las lesiones de diferente índole. Comenzamos entonces con el entrenamiento. De cómo mejora la terapia de oxigenación hiperbárica el performance de un deportista. Por supuesto, aumenta la potencia de la contracción muscular. Todo esto que voy a decir ahora tiene explicación, que la voy a dar más adelante a través de algunos trabajos científicos, algunos papers que hemos revisado, y se los voy a explicar mucho mejor. Aumenta la potencia de la contracción muscular, aumenta la capacidad ventilatoria, previene las lesiones deportivas, por supuesto, y favorece el uso racional de las reservas de energía. Cada una de estas, por supuesto, está totalmente explicada. Si bien hemos visto en todas las presentaciones anteriores que hay una serie de beneficios fisiológicos como angiogénesis, vasoconstricción no hipoxemiante, síntesis de colágeno, osteogénesis, en el caso del entrenamiento o el performance deportivo no hay una aplicación directa con los beneficios fisiológicos que hemos visto anteriormente, sino específicos para el entrenamiento. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, la terapia de oxigenación hiperbárica en el deportista le permite recuperarse en menor tiempo del desgaste post-entrenamiento. En este asunto quiero parar un poco porque en el caso de los atletas o los deportistas hay una necesidad importantísima de que el deportista o posterior a una jornada de actividad física o posterior a una lesión se incorpore o se reincorpore a sus actividades lo más pronto posible. En el caso, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento que están lesionados o están post jornada o post campeonato y necesitan volver a entrenar enseguida o necesitan sanar la lesión para volver al entrenamiento. Entonces, allí es donde la terapia de oxigenación hiperbárica funciona como una alternativa importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar el proceso de recuperación y en el caso del entrenamiento vamos a hacer que este atleta se recupere muscularmente, sobre todo para la siguiente jornada o entrenamiento. Incrementa el volumen y la frecuencia de entrenamiento, disminuye la posibilidad de lesiones, ya lo habíamos visto, y aumenta la competitividad física. Y por supuesto, esto hace que lleguen mejores condiciones a la competencia. Vamos a revisar un poco qué evidencia científica hay para el entrenamiento del performance del deportista. Este es un trabajo importante con unos jugadores de fútbol. En este caso es un estudio randomizado controlado. Unos recibieron, por supuesto, terapia de oxigenación hiperbárica y otro grupo fue control. Los experimentales fueron 6 y 6, o sea, 12 fue la muestra, 6 y 6. ¿Qué se hizo? Se tomaron marcadores en el entrenamiento, el día de entrenamiento 3, 5 y 15, se tomaron marcadores de estrés oxidativo posterior a cada día de entrenamiento, asimismo también valores de equilibrio ácido-base, gases arteriales, y también se tomaron capacidad aerobia máxima y la fuerza muscular antes y después del entrenamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo principal es, en cuanto al estrés oxidativo, y esto soporta todo lo que hemos visto anteriormente, no hubo cambios, ni en el control ni en el experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sometemos a un atleta o a cualquier paciente a terapia de oxigenación hiperbárica, si bien aumentamos los radicales libres o los radicales libres, también aumentamos los productos antioxidantes, ¿okay? Entonces permitimos ese balance que nos facilita no estar en estrés oxidativo.
Y lo más importante de esto, que en cuanto a la medición de la capacidad aeróbica máxima, hay un aumento significativo, acá está en lo que recibieron, un aumento significativo, lo que permite un mayor desenvolvimiento en el deportista o el atleta. Estos atletas o deportistas, jugadores de fútbol, que fueron sometidos a este trabajo luego del entrenamiento, cuando se mide la capacidad aerobia, se notó que después tenían un desenvolvimiento mucho mayor al que venían midiendo en el grupo control. En este caso, es otro grupo, otro estudio randomizado con 52 voluntarios. Unos fueron sometidos también a terapia de oxigenación hiperbárica y otros en normoxia. En este caso lo que midieron fue contracción máxima, un reposo de 30 segundos y luego otra vez contracción máxima. En ese caso se vio, que se pueden observar por acá, en el grupo, aquí tenemos la contracción máxima inicial, en el grupo que recibió terapia de oxigenación hiperbárica y los normobáricos, y vean el pico de contracción. ¿Esto qué traduce? Aquí está el de hiperbárica, el de normobárica, traduce por supuesto que los atletas tienen mayor capacidad de contracción muscular o contracción muscular máxima que los que están sometidos a normoxia. Sí, esto lo que traduce por supuesto es una mejoría en el desenvolvimiento del atleta en el momento del entrenamiento o en la jornada deportiva a la que esté incorporado. Y por acá también vemos la relación entre el pico máximo y la fatiga muscular, esta relación que ven acá, tan corta, lo que traduce es que hay una recuperación más rápida de la fuerza muscular. ¿Okay? Eso quiere decir que el atleta generalmente usa o cae en un pico de un ejercicio anaeróbico, después tiene una recuperación mucho más rápida si hace terapia de oxigenación hiperbárica. Bien, tenemos otro estudio por acá, en entrenamiento también, en este caso fueron 8 atletas. La presión de la cámara fue ajustada de manera randomizada en 3 presiones atmosféricas, la ambiental, UNATA, 1.3 y 1.5. Y lo que se hizo fue medir la frecuencia cardíaca pre y post sesión de terapia de oxigenación hiperbárica. Y lo que se vio es que, y podemos ver acá que fue estadísticamente importante, a 1.45 la relación que hay entre el aumento brusco de la frecuencia cardíaca posterior al ejercicio disminuye muchísimo. Entonces, por supuesto, en el ejercicio, disminución de la frecuencia cardíaca, y esto es importante porque es propio del ejercicio, la disminución de la frecuencia cardíaca post-ejercicio en un paciente que realizó terapia de oxigenación hiperbárica le permite un desenvolvimiento mucho mejor en el entrenamiento. En este caso, también lo que se hizo, igual con las mismas presiones, lo que se hizo también, la contracción máxima se midió. Lo mismo que hicieron en el estudio anterior, se midió la contracción máxima y post, aquí tenemos en el post del 1.5, en el post terapia de oxigenación hiperbárica, aumenta la contracción inclusive en un atleta en normoxia, en normovaria, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que se hizo fue el test de Wingate, que es básicamente el atleta se sube a una bicicleta estática y hace que llegue rápidamente, se convierta en fase anaeróbica y se puede medir justo el pico que hacen de aeróbico a anaeróbico y ahí se puede medir. Y el resultado se observa un aumento en el pico de promedio de rendimiento anaeróbico post terapia de oxigenación hiperbárica. Una conclusión importantísima de este estudio también es que disminuye el ácido láctico, que no nada más disminuye el dolor del atleta posterior al ejercicio, sino también mejora el performance del atleta en la jornada deportiva. En este caso, también es un estudio randomizado controlado, uno recibió terapia de oxigenación hiperbárica, otro no, fueron unos nadadores, y en este caso solamente recibieron una sesión a 2 atmósferas. Lo que se hizo con estos atletas fue bastante interesante porque posterior a la jornada, ellos recibieron esta sesión, se les midió ácido láctico y glucosa del glóbulo de la oreja. Y los resultados son importantes porque en el caso de la glucosa, en el grupo que recibió, después de recibir terapia de oxigenación hiperbárica, disminuye la glucosa en sangre.
¿Por qué? Porque sencillamente el oxígeno, lo que dice acá, una sesión de terapia de oxigenación hiperbárica aumenta la glucemia basal antes del ejercicio y disminuye la glucemia en el periodo de recuperación, porque por supuesto hay una disminución en la glicólisis anaerobia. Porque, por supuesto, hay mayor aporte de ATP, dependiente, por supuesto, del oxígeno en el ciclo de Krebs. Entonces, los beneficios en el entrenamiento básicamente están resumidos de la siguiente manera. Aumenta el rendimiento por lo que vimos, disminuye la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que genera, por supuesto, en el deportista mejor rendimiento en el momento de la jornada o en el entrenamiento, aumenta la capacidad ventilatoria máxima o la respiración, la capacidad aerobia, disminuye la producción de ácido láctico, lo que mejora el dolor post ejercicio, por supuesto la recuperación y la remodelación muscular, disminuye el tiempo de recuperación, aumenta la síntesis de ATP, ya lo hemos visto bastante anteriormente, y aumenta la presión de oxígeno, la tensión de oxígeno en huesos, orina, tejidos y en todos los fluidos. En el caso de las lesiones deportivas, ¿sí? Ya vimos entonces en el entrenamiento, ahora vemos un poco en las lesiones deportivas. Cicatriza lesiones ligamentarias, tendinosas y musculares. También aplica para rehabilitación de lesiones, independientemente del estadio en el que esté. También actúa, por supuesto, en postquirúrgicos, en lesiones traumáticas y que tengan que ingresar a quirófano, y la recuperación del síndrome de sobreentrenamiento o agotamiento crónico. ¿Sí? Esto es importante. Por supuesto, como en cualquier proceso de cicatrización, recuperación de lesiones, cumplimos las mismas tres fases: inflamatoria, proliferativa y remodelación. Ahora, sabemos pues, cuál es el proceso para llegar a cada una de estas fases y la importancia que tiene en el momento de la recuperación o cicatrización de heridas y en el caso de la recuperación de lesión. Ahora, ¿cómo actúa el oxígeno en cada una de estas fases? Es importantísimo porque de allí vamos a obtener los beneficios a través del aumento del oxígeno, los niveles de oxígeno a través de la terapia de oxigenación hiperbárica. En el caso de la fase inflamatoria, sabemos que están el factor inducible por hipoxia, sabemos que actúa muchísimo en esta fase inflamatoria, en la fase proliferativa, el cambio, por supuesto, lo que explicaba un poco el doctor Ramallo, del cambio de los monocitos a M1 o M2, que facilita, por supuesto, o hace el cambio de fase inflamatoria a fase proliferativa para que puedan agregarse todas las células satelitales o células pluripotenciales que hacen la remodelación posterior al músculo, y la fase de remodelación, que no es más que la cicatrización de estas lesiones. ¿Okay? En este caso se aplican mucho más los beneficios fisiológicos que hemos visto durante toda la jornada. En este caso, recordemos que todos los beneficios ocurren de manera sistémica, al mismo tiempo, paralelamente. Es decir, el paciente ingresa a cámara y todo está ocurriendo de la misma manera. Por tanto, no es que vamos a seleccionar qué beneficios queremos para el caso de cada paciente. En el caso de las lesiones deportivas o traumatológicas, las que más aplican sería la vasoconstricción no hipoxemiante, sabemos, la neovascularización, la osteogénesis, la síntesis de colágeno y la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en los deportistas? Las lesiones musculares, por supuesto, las ligamentosas, las tendinosas, el síndrome de sobreentrenamiento, por supuesto las heridas traumáticas agudas y las cerebrales, traumatismo craneoencefálico. En estos casos, en general, en lesiones tendinosas o musculares, no hay mucho estudio clínico, no hay tanto trabajo clínico, sino más modelos animales, porque en general, como les decía, la necesidad que tiene un atleta de regresar a la jornada deportiva, regresar rápidamente, no podemos someterlo a un estudio controlado o randomizado, donde un paciente, si tenemos la oportunidad de ingresarlo a cámara para recuperarlo rápidamente, es, vamos a decir, poco ético hacer un estudio de este tipo. Por eso es que la evidencia es mucho más en modelos animal o ciencia básica. En este caso es también un estudio controlado, en estos casos fue un modelo animal. Le provocaron heridas en las patas traseras a ratas Winston y le suministraron terapia de oxigenación hiperbárica intermitente. Por supuesto, la evaluación fue en el día 3, 7, 14 y 18, y lo que podemos ver acá
es que se midió el ARN mensajero proalfa 1 y proalfa 2. Recordemos que en la recuperación de las lesiones tendinosas, el colágeno tipo 1 es el que tiene mayor importancia, el tipo 3 también está descrito que tiene importancia, pero sobre todo el tipo 1. Y de hecho, en los resultados, lo que podemos ver, esto que está acá, es lo que recibieron terapia de oxigenación hiperbárica, y esta es la medida del ARN mensajero alfa de colágeno tipo 1, que son precursores, por supuesto, del colágeno. Hay un pico del tipo 1 y cae. ¿Por qué? Porque ya comenzó a formarse colágeno que posteriormente va a ser estable. Entonces, hay un aumento del ARN mensajero del proalfa 1 entre los 7 y 14 días de la lesión en tendón con sesiones intermitentes de terapia de oxigenación hiperbárica. Es importante, describen en este mismo estudio, en la discusión, que en general en pacientes con terapia convencional, las lesiones de este tipo, de tobillo en este caso, se recuperan entre 28 y 40 días. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que en 7 y 14 días tenemos precursores del colágeno, quiere decir que por lo menos en menos de 20 días ya tendríamos la recuperación parcial o total de la lesión. Ok, en este también un estudio, un modelo animal, en este caso fueron 64 ratas, y se les indujo una lesión en los ligamentos colateral medio y el cruzado anterior, y se midió diferentes tipos de procolágeno y los inhibidores de la metaloproteinasa, que las describió el doctor Ramallo anteriormente, y creo que también las mencionó el doctor Julio. Los resultados, por supuesto, adelante. En el caso del ligamento colateral medio, se completó la cicatrización a los 28 días. ¿Sí? Aumentó el procolágeno tipo 1, que es el que les dije que está involucrado mayormente en la recuperación de los ligamentos, dependiendo de su configuración, y hay una cicatrización total macroscópica al día 28. En este caso, también está escrito en la discusión que por lo general en terapia convencional, después de los 30 días, es lo que se describe dependiendo del tipo de lesión, se recupera, por lo menos puede ir a rehabilitación el paciente, y en este caso, los 28 días de cicatrización total de la lesión. Aquí vemos el procolágeno tipo 1 con la terapia de oxigenación hiperbárica, y la control aumenta y cae cuando ya hay cicatrización total. En el caso, y esto es un poco lo que decía también la doctora Mercedes, ¿cierto? Sí, que hay que mostrar también lo bueno, pero quizás también un poco de la cara no tan buena de la terapia. Sin embargo, es no tan buena entre comillas, porque en el caso del ligamento cruzado anterior no hay una cicatrización completa al día 28, pero hay aumento de los inhibidores de los tejidos de la metaloproteinasa. En la discusión del estudio lo que dicen es que los tendones están configurados de diferentes maneras. En el caso del ligamento cruzado anterior quizás podría tomar mucho más tiempo, pero en la comparación, por supuesto, hacen la acotación de que en este caso no hay cicatrización completa, pero sí hay inhibidores de la metaloproteinasa, que por supuesto intervienen en el enlentecimiento de la cicatrización completa. Otro modelo animal también, en este caso en lesiones musculares, se indujo una lesión en pantorrilla. Se sometió a terapia de oxigenación hiperbárica por 1 hora a 2.5 atmósferas, y se midieron diferentes cosas. Este estudio es bastante interesante. Lo primero es que se mantiene el nivel de oxígeno. Este es el grupo que se fue sometido a terapia de oxigenación hiperbárica, y una vez comenzó la única sesión que tuvo, se mantuvo por 30 horas seguidas el nivel de oxígeno en la lesión. ¿Okay? Por otro lado, también se midió la circunferencia del miembro afectado, por supuesto traducido al edema que tenía, la hinchazón de la lesión propia, y ahí en el grupo que recibió terapia de oxigenación hiperbárica hay una disminución significativa, acá lo está marcado, estadísticamente significativa, de la hinchazón, el edema del miembro afectado. Entonces, por este lado hay más oxigenación en la lesión, y por otro lado también hay disminución efectiva y rápida del edema en una lesión, un deportista, que por supuesto es muy importante. Además de eso, disminuye el espacio extracelular y la permeabilidad vascular. Aquí tenemos en
distinción vemos como el estudio los pacientes o las ratas que recibieron terapia de oxigenación hiperbárica, hay más permeabilidad capilar y hay menos espacio intersticial o líquido intersticial porque hay menos extravasación de líquido, que por supuesto traduce el edema y traduce dolor. En este caso también lo podemos ver, 24 horas después de la lesión inducida, es mucho menor el espacio que hay entre célula y célula, que traduce por supuesto edema. Al mismo tiempo, en el mismo estudio se vio que hay un aumento de la proliferación temprana de fibras musculares. Esto es importantísimo para los deportistas o atletas lesionados, porque al día 5 ya había aumento significativo de los que recibieron terapia de oxigenación hiperbárica, bastante significativo, si lo pueden ver acá, de las fibras musculares que están marcadas con las flechas. ¿Y qué pasó? Acá pueden decir, pero acá aumentó más, por supuesto. Del día 5 al día 7, la mayoría de las fibras musculares ya estaban remodeladas. Por supuesto, en el día 7, de los que no recibieron terapia de oxigenación hiperbárica, apenas estaban comenzando a remodelarse. Eso quiere decir, es una prueba inminente de que hay una aceleración en el proceso de recuperación de las fibras musculares post-ejercicio. Bien, esto era un poco metiéndome en el rubro del doctor Ramallo. La diferenciación del monocito, esto lo explico más o menos a grandes rasgos para que entiendan el siguiente resultado. La diferenciación, por supuesto, dependiendo del estímulo que recibe este monocito, se va a diferenciar en macrófago M1 o M2 y dependiendo del tipo de macrófago va a tener su función. En el caso de la recuperación de tejidos, de la angiogénesis o la remodelación muscular de cualquier tejido excepto el cartilaginoso que tiene otra configuración, en el caso de la medicina del deporte, el M2 es el que va a favorecer la recuperación de tejidos y angiogénesis. En este caso se vio que hacer la transición de la fase inflamatoria a la fase de proliferación. Eso es importantísimo. En los deportistas o atletas, lo que queremos es reducir el dolor lo antes posible, reducir el edema y provocar que haya proliferación o, vamos a decir, agregación de células satélites para que remodelen estos músculos que están rotos o están lesionados para que el atleta pueda reincorporarse a la actividad física. En el caso acá, comprobamos que hay una aceleración en el proceso de cambio a M2 para remodelar estos músculos y, por supuesto, hay una disminución de los M1, que son las de la fase inflamatoria. Lo que les hablaba de la agregación de las células satelitales, que son las que hacen la remodelación, constituyen la fuente de nuevos mioblastos capaces de fusionarse y formar nuevas fibras musculares. En este caso, también, lo que les mostré anteriormente, hay un aumento de las células satélites proliferativas a los 3 días, es decir, generalmente después de la semana, en un paciente, en un atleta que ha sido tratado de manera convencional, después de la semana es que se evidencia la fase de remodelación de proliferativa a regeneración. En este caso, ya al 3er día se evidencia un aumento significativo de las células satélites proliferativas que hacen la producción de nuevas fibras musculares. Y por último, en las lesiones óseas, también se evidencia que en un trabajo que es de modelo animal, de ratas que fueron sometidas a terapia de oxigenación hiperbárica a 1.5, hay aumento de la proliferación de osteoblastos, lo que facilita, por supuesto, la recuperación de fracturas o lesiones óseas y de los depósitos de calcio. Entonces, en conclusión, en el caso del entrenamiento, mejora el rendimiento y favorece la recuperación muscular, y en el caso de las lesiones deportivas, acelera los tiempos de recuperación tisular. Importante, por supuesto, esto involucra tanto músculo como tendones. El único que no está tan descrito es cartílago, por supuesto, porque tiene una arquitectura totalmente diferente. Por supuesto, una irrigación y una capacidad de absorción de oxígeno. Esto un poco hablándoles ya desde el punto de vista corporativo. Nosotros hicimos este conteo de 4 centros Biobárica que reportaron atención a desgarros musculares. Lamentablemente no teníamos descrito qué tipo de desgarro muscular, que es importantísimo porque de acuerdo al desgarro muscular podemos determinar
en qué tiempo en terapia convencional, de acuerdo al desgarro muscular, se soluciona o se resuelve de una solución definitiva de la lesión. Pero lo que sí podemos saber es que la mayoría de los centros indicó por lo menos 17 a 20 sesiones. Y a las 10 sesiones, la mayoría ya estaba resuelto. Es decir, y algunos, como podemos ver acá, en 5 sesiones indicadas, ya la lesión muscular estaba resuelta. Lamentablemente no sabemos qué tipo de desgarro muscular es, pero lo que sí podemos inducir o saber de acá, independientemente del número de sesiones indicadas, sabemos ya que tenemos una media de 15, por lo menos de 15 sesiones, las lesiones musculares pueden resolverse. Esto es importantísimo. En general, como vimos anteriormente, en infectología o en otras especialidades y patologías, toma más sesiones, 20, 30 sesiones, por supuesto, dependiendo del compromiso de la lesión, del paciente, la comorbilidad, el nivel de infección, etc. En el caso de las lesiones musculares, tendinosas, osteomusculares, en general, son las que, en teoría, porque he escuchado la experiencia de la doctora Mariana también, son las que ameritan quizás menos sesiones. Y es una evidencia total de que en 15 sesiones puede resolverse una lesión muscular. Ahora, ¿cuál sería la real proyección o lo que deberíamos hacer? El proyecto, por supuesto, es saber el tipo de desgarro, la localización y su diagnóstico, ya sea con ecografía o resonancia magnética. Por supuesto, saber qué tipo de lesión es miofascial, fibrilar, multifibrilar, fascicular, etc. Y una vez haciendo esto, comparando con la bibliografía típica, la resolución de este tipo de lesión, porque está descrito, hacer una comparación, puede ser retrospectiva, de cuál es la evolución con terapia de oxigenación hiperbárica. Bueno, muchas gracias. Ese no soy yo, ojalá no estuviera acá. James Rodríguez, el jugador de fútbol que usó las cámaras de Vitaler. Y muchas gracias.